Buen día, yo soy Oscar Juárez, soy estudiante de Ingeniería en la Universidad Tecnológica de León y yo les voy a mostrar a continuación cómo resolver un problema de ingeniería química utilizando el método de Gauss-Jordan. Nosotros tenemos un problema en el cual Licores La Oriental produce tres tipos de licores: el licor número 1, el licor número 2 y el licor número 3. En este caso, el licor número 1 contiene un 60% de etanol y el licor número 2 contiene un 40%. El licor número 3 contiene un 20% del mismo. La empresa desea mezclar estos tres para producir 900 litros de un licor número 4 con una concentración de 50% de etanol del licor obtenido. Se sabe que hay 180 litros más del licor número 3 que del licor número 2. Aquí nosotros, para trabajar, utilizaremos la letra X para denominar la cantidad de litros del licor número 1, la letra Z para denominar la cantidad de litros del licor número 3 y la letra Y para denominar la cantidad de litros del licor número 2. Aquí nosotros, para poder trabajar mediante matrices, necesitamos sacar el porcentaje de etanol que contiene cada licor mediante fracciones. En este caso tendremos que convertir el 60% a una fracción. Y aquí sabemos que si el licor número 1 equivale a 60%, sería 3/5 partes del total. El licor número 2 equivale al 40%, que equivaldría a 2/5 partes del total. El licor número 3 contiene un 20%, lo que equivale a 1/5 parte del total. Y por último, el licor número 4 contiene 50%, es decir, un medio. Ahora nos hacemos esta pregunta: ¿cuántos litros de cada licor se utilizaron para producir el licor número 4? Para poder resolver este problema, tenemos que crear nosotros ecuaciones. En este caso, nosotros podemos crear una ecuación mediante estos datos, porque sabemos que si la empresa desea mezclar estos tres para producir 900 litros, los 900 litros serían la suma de X más Y más Z. Y aquí lo ponemos. Esta ecuación la utilizaremos mediante la cantidad del etanol que contiene cada licor. En este caso, 3/5 partes de X, 2/5 partes de Y y un medio de Z. Esto equivale al 450, porque si el etanol equivale al 50% en el licor número 4 y el 50% de 900 es 450, entonces lo ponemos. Y por último, la última ecuación la obtenemos mediante estos datos, porque se sabe que hay 180 litros más del licor número 3 que del licor número 2. En este caso aquí tenemos la ecuación, y como ocupamos despejar el 180 para que nos quede libre, aquí como el licor número 2 está sumando, pasará restando. Todo esto lo deberemos poner en una matriz. En este caso, como solamente tenemos un X, un Y y un Z, se pone un 1 y los posteriores datos se pasan igual. En este caso, como tenemos 3/5, se pasa igual. Como tenemos 2/5 de Y, se pasa igual. Como tenemos un medio de Z, se pasa igual. Y aquí, como no tenemos ninguna X, pues solamente pondremos un 0. Igualmente, aquí como tenemos una Y negativa, se pone un -1. Y los posteriores datos se pasan igual. Para poder realizar las siguientes operaciones, nosotros tenemos que crear una matriz identidad del lado izquierdo para poder resolver esta ecuación. Esto lo tendremos que realizar creando una diagonal, que es esta, que todos estos datos nos queden 1 en este caso, y los demás nos queden 0, perdón. En este caso, como aquí tenemos 3/5, la operación inversa de 3/5 sería menos 3/5. En este caso, como aquí ya tenemos un 1, creamos esta fórmula que dice que el renglón 2 es igual a la posición del renglón 2, o sea, 3/5 menos 3/5 de la posición del renglón 1, que al multiplicar estos 3/5 por un 1 nos quedará lo mismo, o sea que nos quedará la ecuación 3/5 menos 3/5 nos dará 0, y aquí lo ponemos. Pero a la hora de
realizar esta fórmula lo tendremos que realizar con todo el renglón, es decir, estos 2 quintos le tendremos que restar 3 quintos de la posición del renglón 1. Y igualmente en la que sigue, 1/2 menos 3 quintos de la posición del renglón 1, que igualmente es un 1. Igualmente en el siguiente dato, 450 menos 3 quintos de la posición del renglón 1, que vendría siendo 900. Al realizar todas estas operaciones, nos queda esta ecuación. Aquí, como queremos que este sea nuestro renglón pivote y está negativo, tendremos que multiplicar por menos 5 el menos 1/5. ¿Por qué? Porque a la hora de multiplicar menos 5 por menos 1/5 nos quedará un 1. Pero igualmente, como en las ocasiones anteriores, tendremos que hacer las siguientes operaciones con todo el renglón. En este caso tendremos que multiplicar menos 5 por menos 1/5. Igualmente en el 90, menos 90 por menos 1/5. Y nos dará esta operación. Aquí nos dará 1/2 porque es la simplificación de 5 décimos. Y 450 porque es 90 por 5, 450. Y menos por menos nos dará más. Posteriormente tendremos que sacar los valores de 0 en la siguiente columna, lo cual lo lograremos utilizando una fórmula parecida, pero ahora solamente restaremos o sumaremos el renglón del pivote. En este caso, como tenemos un 1, solamente sería la fórmula restarle el renglón pivote. En este caso nos quedaría 1 menos 1 nos daría 0, igualmente en el otro dato, pero como aquí tenemos un 1 negativo, su ecuación inversa sería la suma. En este caso es 1 menos 1 nos daría 0, pero igualmente tendremos que realizar las siguientes operaciones. Ahora nos pasaremos en este renglón solamente. Por ejemplo, aquí como tenemos un 1, le restaremos la posición del renglón número 2, que es 1/2. En este caso sería 1 menos 1/2. Posteriormente sería la posición del renglón número 1 menos la posición del renglón número 2, que es menos 450. Igualmente en el renglón número 3 sería la posición del renglón número 3 más la posición del renglón número 2, que es nuestro renglón pivote, que sería sería 1 más 1/2. Igualmente se hace en la siguiente, 180 más el renglón pivote, que es un 450. Realizando esta operación nos queda esto. Entonces aquí, como nosotros tenemos 3 medios y lo queremos pasar a un 1 para alcanzar los últimos pivotes y que la diagonal nos quede de puros unos, lo que tenemos que hacer es multiplicar este 3 medios por 2 medios. ¿Por qué? Porque a la hora de multiplicar 3 medios por 2 medios nos quedará un 1. En este caso lo hacemos y nos queda aquí el 1, e igualmente se realiza la siguiente operación con el siguiente dato, que es 630 por 2/3. Al realizar la operación de 630 por 2/3, en la cual nos sale 420, nos damos cuenta que aún seguimos teniendo números diferentes a 0 en los renglones 1 y 2. En este caso, como les comentaba anteriormente, de sacar la matriz identidad, en la cual solamente la diagonal principal tenía unos y los demás términos eran 0, ahora tendremos que hacer la siguiente operación del renglón para que estos dos números nos den 0. En este caso, para el renglón 1, como tenemos un medio, lo que haremos es restarle un medio. Esto lo haremos poniendo un medio del renglón 3, pero a la hora de multiplicar igualmente el renglón 3 por un 1 nos dará un medio. En este caso lograremos la igualdad, en la cual nos dará 0, como vemos aquí. Y como el segundo término del segundo renglón es el mismo, de hecho haremos la misma operación.
será la posición del renglón número 2, que es 1 medio menos 1 medio del renglón 1, pero igualmente al multiplicar por 1 nos quedará 0. Después tendremos que hacer también las operaciones de los demás renglones. En este caso el renglón número 1 será 450 menos la mitad o 1 medio de la posición del renglón pivote. En este caso el renglón pivote sería el 3 y el número sería 420. Igualmente que en esta ocasión será en el renglón 2. Igualmente sería 450 menos 1 medio del renglón pivote, que es 420. Al hacer esta multiplicación nos sale que es 450 menos 250. Igualmente, como vimos, es la misma operación. Ya al sustituir esto nos damos cuenta que X equivale a 240, el cual es el renglón 1, Y equivale a 240, el cual es el renglón 2, y Z equivale a 420, el cual es el renglón 3. Es decir, el licor 1 contenía 240 litros del total del licor número 4. El licor número 2 contenía 240 litros del licor número 4 y el licor número 3 contenía 420 litros del licor número 4. Para comprobar que nosotros estamos en lo correcto, simplemente sustituimos los valores en las ecuaciones que utilizamos al principio. En este caso, en x más y más z es igual a 900, solamente sustituimos los valores. Esto nos da 240 más 240 más 420 nos da es igual a 900, y ahí al realizar esta operación nos damos cuenta que sí nos da la igualdad. Igualmente podemos sustituir en las otras fórmulas. Aquí, por ejemplo, 3 quintos de x más 2 quintos de y más 1 medio de z nos da 450. Lo multiplicamos. 3 quintos por 240 nos da 144. 2 quintos por 240 nos da 96. Y 1 medio de 420 nos da 210. Esto nos dice que es igual a 450, y después nos damos cuenta que si nos da la igualdad. 450 es igual a 450. Después lo hacemos en la última, en la cual es menos y, que y vale 240, más z, que z vale 420. En este caso hacemos la resta. 420 menos 240 nos da 180, y como nos damos cuenta nos da la igualdad. Con eso comprobamos que estábamos en lo correcto. Las matemáticas son muy importantes, ya que a través de estas nos podemos dar cuenta si un proceso se está llevando correcta o incorrectamente, y a través de su comprobación obtendremos un 100% de efectividad. Y ya hemos llegado a la conclusión de que las matemáticas, aunque parezcan difíciles, siempre nos serán de gran ayuda tanto en la vida laboral como en la vida cotidiana.